¿Cómo están, apreciables amigos? Bienvenidos al Discipulado Empresarial 2020. Soy el doctor Edwin Ibarra, como siempre cada semana acompañándoles en este tema hasta que su visión sea perfecta. Nuestro lema siempre va de la mano en que el aprendizaje de los conceptos empresariales tenga un contexto basado en la palabra de Dios y cómo como empresarios podemos servir al Señor incluso a través del trabajo. No todo es ministros, pastores, en fin, todo eso, sino que también como empresarios y profesionales tenemos una gran labor para realizar. Pero qué mejor si la hacemos con el mejor entusiasmo y con la mejor educación de índole espiritual que nosotros podamos tener. Y por eso el lema es hasta que su visión sea perfecta. Cada día vamos siendo perfeccionados, cada día vamos dejando cosas y agregando cosas a nuestra vida que realmente pueden ser útiles para nuestro ser. Hoy quisiera considerar un tema que le hemos llamado reevalúa. Es bien curioso, cuando investigué en el diccionario la palabra reevalúa, simplemente me tiró volver a evaluar. Y creo que uno tiene que sentarse en algún momento dado de su vida y detenerse y pensar en la necesidad de hacer un alto, de hacer una pausa, de detenerse, de frenar para cargar gasolina, para tomarse un refresco, para simplemente estirar las piernas. Bueno, la vida es igual como cuando uno va manejando. A veces hay que detenerse en el tiempo, en el espacio, para poder uno generar eso. Pero hay ciertos aspectos que yo quisiera considerar el día de hoy en que uno debiera de considerar reevaluar, es decir, volver a evaluar, volver a ver si realmente el objetivo fue bien trazado. Una de las cosas que se hacen en los trabajos de investigación, por ejemplo, científicos, es la parte más importante es el objetivo. O sea, ¿cuál es la razón de hacer esto? Entonces uno tiene que detenerse en varias cosas. Y una de las primeras cosas en las que creo yo debe uno detenerse es en las metas de la vida. Las metas generalmente se refiere fin al que se dirigen las acciones o deseos de una persona. Fíjese que dice fin al que se dirigen las acciones o los deseos de una persona. Un corredor, por ejemplo, tiene una meta a donde llegar. Un bus que sale de un lugar para otro tiene que tener una meta definida. Un avión tiene lo que se llama un plan de vuelo. Por cierto, hay un tema que dimos al inicio del 2021 que es plan de vuelo. Es decir, es trazar una ruta hasta llegar al destino, el horario, qué tipo de clima habrá en el aeropuerto donde llegará, en fin. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que evaluar son las metas. Porque de alguna manera es que si no monitoreas y no evalúas las metas, el proceso difícilmente vamos a progresar. Es decir, si no reevaluamos, si no nos detenemos a pensar hacia dónde vamos, difícilmente no vamos a progresar. Pues obviamente no estamos conscientes muchas veces del camino por el cual nosotros debemos de transitar, o el camino que hemos recorrido o el que hemos escogido. Este es uno de los motivos, obviamente, por el cual las personas suelen fracasar en la vida al momento de no reevaluar sus metas. Uno tiene que pensar, por ejemplo, cuando se casó. ¿Cuál fue la meta con la que yo me casé? Es una pregunta que creo que uno tiene que realizarse. Si de verdad uno se toma en serio las metas, los objetivos, obviamente hay que evaluarlos en el correr del tiempo. Y, por ejemplo, si tu objetivo es escribir un libro, debes contabilizar cuántas páginas escribiste el día de hoy. Si tu objetivo es, por ejemplo, las finanzas, progresar económicamente, o deudas, por ejemplo, es cuánto dinero ahorraste para pagar tu deuda. O si tu objetivo es construir una casa, es cuánto del trabajo que hiciste hoy se apartó para esa meta. Y tienes que pensar hasta dónde, cuántos años te va a llevar esa meta.
Porque hay veces que nos metemos a una deuda, por ejemplo, y no evaluamos realmente el objetivo total, hasta dónde vamos a llegar. Si tu objetivo, por ejemplo, es, como decía, deshacerte de tus deudas, pues es cuánto gastaste el día de hoy. Lo que quiero decir es, la necesidad de reevaluar tus metas es tan importante como la meta misma, porque es posible que las condiciones hayan cambiado comparado con el tiempo en que iniciaste el negocio o iniciaste la travesía que ibas a lanzarte. Tal vez la ruta que trazaste hoy tiene hoyos, hubo un derrumbe y necesitas cambiar de rumbo. Y Waze no te avisa. Y algunas veces tenemos que preguntarle a los que ya vienen de regreso o los que ya avanzaron, oye, ¿cómo está el camino por allá? Puedes llamar y decir, mira, el camino hacia a la ciudad capital, el camino hacia la Ciudad de México o a Los Ángeles o a Miami, ¿cómo está ahora con la pandemia, por ejemplo? Entonces hay cosas que se deben de cambiar considerando el tiempo en que nosotros vamos avanzando en relación a las metas. Por ejemplo, una meta muy importante que muchos tienen es bajar de peso. Y la forma de evaluar esa meta es pues pesándose después de algunas semanas de haber iniciado ese tipo de dieta y considerar si es necesario volver a retomar o cambiar la dieta. De repente no está funcionando, de repente solo estás aguantando hambre. ¿Cuántas libras has perdido realmente? Es algo que uno tiene que saber y eso se llama reevaluar. Si la carrera universitaria, por ejemplo, no te gustó, bueno, pues entonces reevalúa y ve cuáles son los cursos próximos que vendrán y considera si va a ser necesario o no aprender esas cosas. Así que uno de los primeros puntos a evaluar son las metas. Lo otro que me parece muy, muy importante en la vida es reevaluar las amistades. Hay amistades que te drenan energía. Hay amistades que te exigen demasiado. Hay amistades que de alguna manera, que si no las llamaste el día de su cumpleaños, hacen un gran problema porque no se les llamó, porque no se les reventaron cohetes. O si hubo un aniversario y no te acordaste de ese aniversario, por ejemplo, es una cosa terrible. Bueno, cualquier otra cosa. Te están reclamando todo el tiempo que no les prestas atención. Son relaciones tóxicas. Y ahora, el gran rey Salomón considera una gran cosa y dice, el que anda con sabios, sabio será. Quiere decir que uno tiene que empezar a reevaluar si las amistades con las que se está reuniendo realmente son sabias o no. Porque si no son sabias, pues no serás sabio, pero si andas con sabios, sabio serás. Es una cosa de modelaje, tú vas aprendiendo conforme vas viendo en las demás personas cómo lo que has avanzado. Así que este tipo de relaciones hay que evaluarlas, porque un buen amigo obviamente nos hace sentir plenos, animados, o sea, nos inyecta energía, trae alegría con su dulce amistad que puede generarnos momentos placenteros, momentos felices. El libro de Proverbios 27:9 dice, el perfume y el incienso alegran el corazón. La dulzura de la amistad fortalece el ánimo. Escuche bien eso. La dulzura de la amistad fortalece el ánimo. La dulzura de la amistad. Es decir que tus amistades debieran de ser cosas dulces. Ahora, no es tan fácil encontrar un amigo, pero creo que hay que hacer un esfuerzo por encontrarlo. Un buen amigo también nos ayuda a madurar y a crecer. De alguna manera, un buen amigo no nos va a dejar en el camino tirados y de alguna manera impidiendo que nosotros avancemos. Un buen amigo nos va a ayudar a hacer eso. Los amigos obviamente se alimentan y crecen con sus diferencias propias en sí mismas, porque al final de cuentas todos somos diferentes. Obviamente una amistad se sostiene con el amor que une esa amistad y obviamente al ser francos y abiertos con sus consejos nosotros podemos ir aprendiendo y creciendo, porque de eso se trata al final de cuentas la amistad, que nosotros podamos crecer y desarrollarnos en este tipo de cosas. Proverbios 17:7 dice, el hierro se afila
con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Es decir, que en la interrelación amistosa que nosotros podamos tener, nos vamos a ir. Usted ha oído la palabra o la expresión limar asperezas. Limar, con lima. ¿Sí conoce la lima? Uno agarra un cuchillo y lo lima para quitarle todo lo que tiene que está encima. O agarra la lija y empieza a lijar para limar asperezas. Entonces dice que el hierro, obviamente, que se afila con el propio hierro. Y el hombre en el trato con otro hombre. Yo creo muy poco en las personas que se aíslan, que son como Pedro el ermitaño, que se subió a una torre por mucho tiempo porque consideraba que todos los demás eran pecadores, y al final de cuentas él mismo lo era. La tendencia, por ejemplo, europea, hemos visto cómo ahora prefieren tener mascotas a tener hijos y a tener amigos, porque de alguna manera las mascotas les son fieles, especialmente los perros y los gatos, que son las mascotas más frecuentes. Les son fieles, no les dicen nada, no les reclaman nada y siempre están contentos cuando llega. Pero las personas no somos así, tenemos nuestras circunstancias y muchas veces hace que nos podamos de alguna manera ofender a veces con las cosas que decimos y hacemos. De tal manera que uno tiene que reevaluar sus amistades. Así que un amigo te apoya en todo momento, obviamente en las buenas y en las malas, y obviamente extiende su mano de amistad cuando se necesita en los momentos de adversidad. Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Eso es lo que es la amistad en términos generales. Y todo eso es lo que nosotros debemos reevaluar. Si tú tienes una amistad tóxica, va a ser tiempo que la vayas dejando. Solo te va a drenar energía y de alguna manera y no vas a salir de ahí. La energía se te drena. ¿Y por qué llegas cansado a tu casa? Porque oíste chismes, comentarios y todo lo demás que no satisfacen en ningún momento. ¿Cuál es la tercera cosa que nosotros debiéramos de revisar en nuestras vidas? Y esto es un tema siempre controversial, son las finanzas. Si en algo tenemos que pararnos nosotros siempre, y yo digo que cada semana debiéramos de hacer una pausa de 1 hora y que cada mes debiéramos de hacer una pausa de unas 4 horas por lo menos, y que cada año por lo menos un par de días debiéramos de dedicarlo para planificar todos nuestros ingresos y todo lo que nosotros estamos haciendo. Esto en general es lo que nosotros podríamos revisar en cuanto a las finanzas. Pero una de las primeras cosas que yo debo revisar en mis finanzas es cuál es mi objetivo financiero a largo plazo. Porque si yo no tengo, por ejemplo, si mi objetivo financiero es esperar la jubilación del gobierno, yo le diría que Dios lo acompañe, porque esa jubilación nunca alcanza. Es muy difícil que una jubilación expedida por un gobierno pueda alcanzar, nunca. No es suficiente, porque el dinero se devalúa en el correr de los años. Así que la primera pregunta que hay que hacerse siempre es: ¿cuál es mi objetivo financiero? Hay otra pregunta que uno debe hacerse: es ¿cuánto gano y cuánto gasto y cuánto me queda? Porque realmente la riqueza tiene que ver con lo que te queda, no con lo que ganas ni con lo que gastas, sino con lo que te queda. Luego debemos preguntarnos, por ejemplo, ¿cuál es la situación real de mis finanzas a la fecha de hoy? En realidad, ¿en dónde estoy parado? ¿Qué dicen los libros? ¿Qué dicen mis estados de cuenta? Yo debo revisar mis estados de cuenta en el banco, cuánto es lo que hace falta, o qué tenemos, o cuánto contamos. Que usted puede imaginarse que tiene y cuenta con cosas, pero en realidad a veces eso no es cierto, porque no contamos con tantas cosas. El punto aquí es que el hecho de que nosotros no tengamos un buen control, ni nos detengamos a pensar cuál es la situación real de mis finanzas el día de hoy, nos va a impedir tener un avance en esto. Así que hay que reevaluar nuestras finanzas. Y aquí, ya que hablamos de cuál es mi objetivo financiero, yo debo preguntarte, por ejemplo, o preguntarme,
qué me falta para llegar a la meta. Es decir, cuánto de la meta que yo me tracé financiera me hace falta para llegar. Es decir, si yo tracé mi meta de 1000 millas, ¿cuántas millas he recorrido en lo financiero? Ya tengo casa propia, ya tengo una casa en alquiler, ya tengo 2, 3 apartamentos en alquiler. ¿Qué es lo que tengo realmente en este momento? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que puedo yo generar en esto? Entonces, pero otra pregunta que es muy importante es, ¿cómo lo pienso lograr? Es decir, tengo que sentarme y reevaluar. Y estas son preguntas que uno no se quiere hacer. Y déjeme decirle que a veces uno está embebido en el trabajo, día y noche trabajando, corriendo y pagando recibos, pagando deudas. Y cuando uno siente, en general, no ha avanzado más allá de lo que debiera de avanzar. Entonces debe uno preguntarse, ¿cómo voy a llegar a esas 1000 millas? Las 1000 millas yo las quería recorrer en 10 años, pero llevo 5 años y apenas he recorrido 200 millas. Me faltan 800. Algo no está bien en mi plan. O tengo que hacer algo para incrementar los ingresos para que esa meta de 1000 millas, que puede ser traducido en 10 apartamentos, 5 apartamentos o lo que tú quieras, ¿cuál es tu meta? ¿Cómo la piensas lograr? Así que cuando uno reevalúa las finanzas, tiene que planificar, tiene que evaluar, tiene que ajustar y número 4, tiene que tomar control de sus finanzas. Voy a repetir estos 4 conceptos rápidamente. Tiene que planificar, tiene que evaluar, tiene que ajustar de nuevo y por supuesto tomar el control completo de sus finanzas. Déjeme decirle algo. El control de sus finanzas no lo tiene el gobierno, no lo tiene su patrón, no lo tienen sus papás, lo tiene usted mismo. O sea, yo mismo soy responsable de mis propias finanzas. Yo no puedo de alguna manera andar por aquí y por allá considerando el manejo de mis finanzas a terceras personas. No puedo dejarle a una institución financiera, a un banco, el compromiso de esta situación financiera. No puedo hacer eso. Necesito de alguna manera generar todos esos ingresos para mí, para mi familia, a largo plazo. Eso significa, a grandes rasgos, reevaluar nuestras finanzas. Y luego voy a pasar a un punto que me compete en mi profesión directamente, que tiene que ver con la salud. Y aquí el punto es, reevalúa tu salud. Y esta es una pregunta demasiado importante que yo debiera de hacerme. Reevaluar el estado actual de mi salud. Y le voy a dar algunos tips cómo usted puede evaluar su estado de salud actual. Número 1, piense en antecedentes familiares. Por ejemplo, si usted tiene antecedentes de presión alta, de diabetes, de cáncer, de artritis reumatoidea o de alguna otra enfermedad degenerativa hereditaria, usted tiene que averiguar cómo cubrirse y que esa enfermedad, si algún momento va a aparecer, que no aparezca tan rápido. Ahorita voy a explicar un poquito esto. A lo que voy es, póngale atención a los antecedentes. La gente cristiana a veces tiene el problema, y digo esto entre comillas, nadie lo vaya a malinterpretar, tiene el problema y dice, no, yo todo lo confío en Dios, y no hacen nada por sí mismos. Porque hay una expresión que se llama, que se haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la ponen como una excusa para su pereza de no tomar determinación en hacerse responsables de su propia salud, en este caso específicamente hablando. Pero es importante que si usted tiene ambos padres que padecen de presión alta, ambos padres que son diabéticos, usted tiene un riesgo altísimo de ser diabético y de ser hipertenso, por ejemplo. Es una cosa que hay que considerar de alguna manera. También debemos de considerar el hecho de que si nosotros, qué clase de síntomas, por ejemplo, tenemos. Y le voy a decir una cosa, no evada los síntomas ni los niegue, porque la negación no funciona. La negación, alguien aparece, y me ha pasado muy frecuentemente,
tiene la presión muy alta, tiene que tomar medicina. Dice, no, yo no me siento bien. Un pequeño dolor de cabeza, pero cuando uno empieza a introducirse un poquito más en la historia, está mareado, sí, un poquito. Tiene zumbido en los oídos, a veces, y cuando uno se da cuenta tiene todos los síntomas y sigue en negación. Así que una de las cosas que hay que evaluar en este punto es qué síntomas tengo y ponerle atención. Como decía, no negar los síntomas, porque negarlos de alguna manera no los desaparece. O sea, no desaparecen los síntomas solo por el hecho que yo diga, no, ya no tengo nada, no van a aparecer, no va a aparecer la enfermedad, simplemente pues yo estoy bien. La otra cosa que hay que revisar, y son cosas muy, muy sencillas, pues simplemente dice tomar la presión, revisar su peso. Hoy tenemos una pandemia y esta pandemia está matando más gente que el coronavirus, que es la obesidad. Si hacemos números por ejemplo, en el país de México, del año 80 al 2000, la obesidad, no tengo el dato exacto, pero se incrementó casi un 50 a un 60%. México, en algún momento de la historia, no sé si todavía, era el país con mayor grado de obesidad en todo el mundo. ¿Puede usted imaginar eso? Tener esa cantidad de gente obesa con todas las complicaciones que esto pueda generar. Entonces el punto aquí es cómo generar el cuidado en cuanto a la salud. Por ejemplo, ya hablamos del peso, pero ¿qué tal ya se chequeó el azúcar? Un pinchoncito del glucómetro para saber cómo está. Le puede dar a usted la pauta muchas veces de el estado actual de su salud. Ahora, también tenemos que considerar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el diagnóstico o la revisión del Papa Nicolau. Esta es una revisión que puede darnos una idea de cómo está la situación, si hay riesgo de cáncer uterino o del cervix, o en general que pueda afectarle. Y es algo que una mujer debe hacer anualmente, hacer un buen estudio de Papa Nicolau y de alguna manera tener la posibilidad de ser revisado y ser evaluada. En cuanto a los varones, tenemos el problema del cáncer de próstata, que es algo que hay que revisar. Si usted es empresario y es próspero y Dios lo ha bendecido, todo eso se acaba con una enfermedad catastrófica. Es terrible tener una enfermedad catastrófica. No hay finanzas que aguanten, no hay seguros que puedan soportar. Solo eso, quizás solo el seguro social, que es a mi criterio uno de los mejores seguros para enfermedades catastróficas. Pero en cuanto a largo plazo, hay cosas que se pueden prevenir muchas veces. Y un consejo práctico en todo eso: hay aplicaciones actuales que pueden ayudarnos a llevar un control de nuestro estado físico. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones que le miden la presión, o al menos usted puede apuntarla. Usted puede comprarse un aparato de la presión para tener en casa, a veces un glucómetro también, un oxímetro que ahora se volvió muy famoso. Usted puede hacer eso y tenerlo en casa, y en la aplicación ir apuntando todos los cambios. Y usted puede hacer estadísticas, usted puede medir en un mes, por ejemplo, cuando mi presión aquí estuvo bien, pero aquí parece que se subía a ciertas horas, qué pasa a ciertas horas, y usted puede ir reevaluando. Para eso sirven las aplicaciones. Por ejemplo, si usted hace ejercicio, que la recomendación de la American Heart Association y del American College of Cardiology mencionan que debe hacerse a lo menos 150 minutos a la semana, lo cual significa mínimo 30 minutos diarios, 5 días a la semana. Todo eso estamos hablando de prevención, de reevaluar la vida. Y si usted no ha llegado a los 40, debe tenerle mucha atención. Usted ya llegó a los 40, debe tener por lo menos un electrocardiograma, una química sanguínea, una revisión de su presión, de su azúcar, de su próstata. Todo esto con el fin de prevenir cuestiones futuras. Si usted, por ejemplo, acostumbra a fumar o a ingerir licor en cantidades fuera de lo normal, digamos, bueno, en realidad cantidades grandes,
tiene riesgo de enfermedades crónicas causadas por este tipo de situaciones. Si usted acostumbra a usar marihuana o drogas de cualquier clase, igualmente necesita controles. ¿Se da cuenta? Reevaluar la salud para seguir siendo productivos y efectivos con lo que hacemos. Eso en general creo yo que son algunos de los puntos importantes. Pero quiero finalizar con un punto que me parece importantísimo porque tiene trascendencia eterna. Y aquí hablamos del ámbito espiritual. Necesitamos reevaluar nuestra vida espiritual. Y mire lo que dice el libro de Proverbios 4:26 al 27. Examina la senda de tus pies. Oiga bien eso. Examina la senda de tus pies. Y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Pero me quedo con la primera frase. Examina la senda de tus pies. ¿Los pies son los que nos encaminan al bien o los pies nos encaminan al mal? El libro de Proverbios dice que hay gente que se apresura a hacer el mal, que corre a hacer el mal, que tiene ganas de hacer el mal. Los pies son una figura en el ámbito espiritual. Por eso dice, examina tus pies. Y yo quiero hacerle algunas preguntas que yo me hice en algún momento dado y me las hago frecuentemente. ¿Qué tanta paz tiene mi alma? Porque hay cosas que a veces podemos estar en problemas por cosas que no valen la pena. Pero ¿qué tanta paz en realidad? Porque dice que la paz de Dios es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que uno puede tener paz en medio de la tormenta. Y él pregunta, ¿qué tanta paz tiene nuestra alma? Uno debe preguntarse también, ¿qué tan conectado me siento con mi Creador? Olvide que el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Y es el espíritu a través del cual se conecta, pero es mi voluntad en el alma la que decide que mi cuerpo se arrodille, por ejemplo. ¿Me da cuenta? Es todo un proceso, pero reevaluar el estado de mi vida espiritual es importante. Y entonces aquí tengo que hablar con mi Creador. O sea, el que me hizo necesita saber cómo estoy. Necesitamos comunicación con el Creador. ¿Qué tanto acostumbramos a escuchar la voz? Y esto puede parecer poco conocido para muchas personas, pero Dios habla de muchas formas. Es más, Él está hablando en este momento a través de esta persona que soy yo. ¿Mi tiempo de oración y de meditación está siendo productivo? ¿O estoy tan ocupado que no tengo tiempo para esas cosas? Es bien curioso que uno se prepara, hablemos 10 años, para trabajar 40 años. O sea, hablemos que son un poquito más 15 años de preparación para trabajar 40 años aproximadamente hasta que llega la jubilación o hasta que usted decida no trabajar. Pero el punto aquí es, si usted desea prepararse para la vida eterna, y es curioso que decía que mucha gente no se toma el tiempo para prepararse para la vida eterna, para lo que viene después de la muerte, que será eterno, pero sí se prepara para 40 años sobre la tierra. Es un poquito ilógico esto, ¿no? Pero el ser humano somos así. ¿Qué tan enraizada está mi alma a las cosas terrenales? ¿Qué tanto tengo mi corazón a las propiedades que tengo? ¿Qué tan apegado está mi alma a la empresa que tengo? Quiero leerle algo que me pareció fenomenal en 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La empresa es temporal. La misma familia es temporal. El trabajo es temporal. La vida es temporal. Pero las cosas que no se ven son eternas. Así que déjeme ir finalizando con esto último, de 2 Corintios 13:5.
Él dice, pónganse a pensar en su manera de vivir. Eso significa reevaluar la forma de vivir. Y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba. Y si la pasan, es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Quiero quedarme con la primera frase. Pónganse a pensar en su manera de vivir. Y aquí es uno tiene que preguntarse qué clase de vida es la que he llevado hasta el día de hoy. Y qué clase de vida quiero llevar para la eternidad. Y ese es mi objetivo hoy. Reevalúe sus metas, está bien. Reevalúe su tiempo. Reevalúe sus amistades. Reevalúe su salud. Pero por favor, reevalúe su vida espiritual. Que esto tiene trascendencia eterna. Trascendencia hasta la eternidad. Y yo quiero orar con usted y acompañarle en este momento para que Dios nos ayude a que nuestra vida eterna, que se dirime hoy, que se decide hoy aquí en la tierra, pueda ser bien librada y podamos llegar a la patria celestial donde usted y yo seguramente queremos estar. ¿Oramos? Señor Jesús, tú viniste a la cruz, a la tierra, a morir por mí y por ellos también. Yo te pido, Señor, que todas sus fallas, sus faltas delante de ti sean borradas en el nombre de Jesús este día, por siempre, y que sean convertidos en tus hijos y que puedan tener acceso a la vida eterna. Es lo que te pido ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a reevaluar nuestra vida, nuestra forma de vivir, para poder vivir mucho mejor. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.